Como representante de país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, el señor Zeid Ra'ad al-Hussein, me honro esta mañana en saludarles y a la vez agradecerles su presencia. El señor Zeid Ra'ad al-Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recientemente presentó su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos con sede en Ginebra, Suiza. En su exposición, el Alto Comisionado expresó su preocupación por Honduras, y cito sus palabras textuales. Me alarma el aumento de las amenazas e intimidaciones contra defensores de los derechos humanos, periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, activistas sociales y políticos en Honduras. Asimismo, anunció la presentación de este informe temático, el cual lleva por nombre Las violaciones a los derechos humanos en el contexto de las elecciones de 2017 en Honduras. Y en cumplimiento de nuestro mandato en Honduras, presentamos hoy este informe que recoge lo acontecido después de las elecciones generales de noviembre de 2017 hasta el 27 de enero de 2018. El análisis realizado por la Oficina de los Hechos Acontecidos durante este periodo revela que la respuesta del Estado a las protestas postelectorales dio lugar a graves violaciones a los derechos humanos. Sobre la base de su observación, lo ACNUD considera que elementos de las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Militar del Orden Público y el Ejército, utilizaron una fuerza excesiva para controlar y dispersar las protestas, incluso fuerza letal, lo que provocó muertes y heridas de manifestantes y transeúntes. Al momento de la finalización de este informe, el 27 de enero, la OACNUD registró que al menos 23 personas resultaron muertas en el contexto de las protestas postelectorales, entre ellas 22 civiles y un agente de policía. Sobre la base de su observación, la OACNUD considera que al menos 16 de las víctimas murieron violentamente a causa de disparos efectuados por las fuerzas de seguridad, entre ellas 2 mujeres y 2 niños, y que al menos 60 personas habían resultado heridas, la mitad de ellas como consecuencia del uso de armas de fuego. En su conjunto, las muertes y lesiones descritas implicarían una actuación de las fuerzas de seguridad contraria a los principios de precaución, necesidad y proporcionalidad. La OACNUD observó que los decretos que declararon el estado de emergencia, el inicial, como todos recuerdan, fue declarado en la noche del 1 de diciembre para garantizar la seguridad de la población, mantener el orden público y el Estado de Derecho, y que fue invocando la magnitud de la violencia y el vandalismo que se habían producido en diversas partes del país, presentaban una serie de deficiencias desde la perspectiva de las normas y estándares internacionales aplicables. La normativa internacional exige situaciones de emergencia pública que pongan en peligro la vida de la nación. El artículo 187 de la Constitución de Honduras permite declarar el estado de emergencia en caso de invasión del territorio nacional, alteración grave de la paz, epidemia u otra calamidad. A pesar de algunos incidentes de violencia, saqueo y daños materiales, el país no parecía enfrentarse a estas condiciones. Los decretos permitían la aplicación arbitraria del toque de queda al disponer podrá aplicarse en todo o en parte del territorio nacional, vulnerando el principio de legalidad que exige normas claras, estrictas y precisas. El decreto ordenó el establecimiento de un registro de detención en cada retén, posta o recinto policial y militar del país, así implícitamente autorizando la detención incluso en instalaciones militares. Además, ordenó la remoción de todos los manifestantes, incluidos los manifestantes pacíficos, de todos los bienes privados o públicos, incluidas las carreteras, calles y puentes ocupados por los manifestantes, afectando el derecho a la libertad de reunión pacífica. En este sentido, los decretos no definieron claramente los derechos afectados por el estado de excepción, ya que el artículo 1 de ambos solo se refería a la restricción de la libertad de circulación, mientras que en realidad se afectaron otros derechos, como la libertad y seguridad de las personas y la libertad de reunión. En este contexto, se produjeron detenciones masivas y que al menos
1.351 personas habían sido detenidas entre el 1 y el 5 de diciembre por violar el toque de queda. La OCNUD considera que los criterios imprecisos y amplios del estado de excepción en lo referente a la detención de personas, incluso a quienes se considerasen sospechosas de algún modo de causar daños a bienes o personas o cometer delitos, fueron más allá de lo estrictamente requerido por la situación, resultando en arrestos masivos e indiscriminados y tuvieron el efecto de desalentar la participación en las protestas, según este informe. Los toques de queda, junto a la abrumadora presencia de las fuerzas de seguridad en los disturbios o con el equipo completo de combate y el uso desproporcionado de la fuerza desde las primeras etapas de las protestas, contribuyeron a generar un clima de intimidación que limitó las posibilidades de ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica. La OACNUD recibió numerosas denuncias creíbles de malos tratos en el momento de detención o durante la detención, que incluían insultos y amenazas, así como palizas con toletes, bastones, armas de fuego y patadas. Algunas víctimas denunciaron haber sido golpeadas durante los interrogatorios con el fin de obligarlas a confesar. También recibió denuncias de allanamientos ilegales de viviendas llevados a cabo por miembros de las fuerzas de seguridad. La labor de los defensores de derechos humanos se vio seriamente obstaculizada por la declaración del estado de emergencia y el toque de queda, que les impidió atender debidamente la situación y prestar asistencia a las víctimas de violaciones de derechos humanos. La oficina observó el aumento de las amenazas e intimidaciones contra periodistas, colaboradores de los medios de comunicación y activistas sociales y políticos, y un preocupante resurgimiento de campañas de desprestigio y estigmatización contra defensores de derechos humanos. La OACNUD observa con preocupación la muerte violenta de al menos 6 activistas en regiones donde los defensores de los derechos humanos y activistas de la Alianza de Oposición habían denunciado una ola de amenazas y hostigamiento tras su participación en las protestas, en particular a partir de mediados de diciembre. Dirigentes sociales comunicaron a la OACNUD que estas muertes sembraron el pánico entre sectores de la población que temían represalias por participar en las protestas. La oficina observa con preocupación que hasta la fecha ninguna de estas muertes ha sido esclarecida. La oficina recabó amplia información sobre los múltiples obstáculos experimentados por las víctimas de violaciones de derechos humanos, en general y en relación con el periodo electoral, para acceder al sistema de justicia, la falta de información disponible sobre la situación de los casos y la ausencia de reconocimiento de su condición de víctimas de violaciones de derechos humanos. Es motivo de preocupación de la oficina el hecho que, de acuerdo a la información que manejamos, al 27 de enero de 2018 no se han presentado cargos contra ningún miembro de las fuerzas de seguridad en relación a las muertes y lesiones ocurridas durante la dispersión de las protestas o de las operaciones posteriores. Recomendaciones. En forma genérica, las recomendaciones formuladas se orientan a promover la adopción por parte de las autoridades acciones efectivas para asegurar el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. Promover reformas institucionales y legales que prevengan la repetición de los hechos. Fortalecer las capacidades del sistema de justicia para la investigación de las violaciones a los derechos humanos y sanción de los responsables. En forma específica quisiera destacar alguna de ellas que considero de particular trascendencia para la superación de la crisis que enfrentó el país. Al Gobierno, entablar un diálogo nacional participativo con apoyo internacional sobre las reformas que promuevan el desarrollo, los derechos humanos y la reconciliación. Velar porque la promoción de la verdad, justicia, compensación y garantías de no repetición y reparación en relación con las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el contexto electoral ocupen un lugar central. Garantizar el libre y seguro ejercicio del derecho de reunión pacífica, incluso reformando los protocolos existentes sobre el manejo de las asambleas y el control de multitudes. A la Secretaría de Seguridad y Defensa y a Fusina, adoptar medidas concretas para restringir el uso de la Policía Militar del Orden Público y las Fuerzas Armadas en las funciones de aplicación de la ley.
Iniciar sin demora los procedimientos para determinar la responsabilidad a nivel operacional y de mando del uso de la fuerza en relación con las protestas y los malos tratos durante el arresto y la detención. A la Secretaría de Derechos Humanos, fortalecer el mecanismo nacional para la protección de los defensores de los derechos humanos, periodistas, personal de los medios de comunicación y funcionarios judiciales, incluso mediante el despliegue rápido de equipos o el establecimiento de oficinas regionales. Al Congreso Nacional, reformar la ley de la Policía Militar del Orden Público para aclarar el rol y las responsabilidades de esta entidad en la seguridad pública, revisar y restringir las circunstancias de su participación en el trabajo de la Policía Civil. Al Ministerio Público y al Poder Judicial, llevar a cabo investigaciones rápidas, imparciales, independientes y transparentes de todas las denuncias de violaciones de los derechos humanos, dando prioridad a las muertes y lesiones ocurridas en el contexto de las elecciones, incluso durante las protestas, así como a los casos de malos tratos durante las detenciones. Llevar ante la justicia a todos los presuntos perpetradores. La oficina confía en que las recomendaciones formuladas contribuirán a la mejora de la situación de derechos humanos en el país. En el marco de su mandato, la oficina dará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe y ofrece toda su colaboración, asesoría y asistencia técnica al Estado de Honduras para la implementación de las mismas. Muchas gracias por su atención. Bien.